Hey folks, and welcome back to the channel. Today I'm going to take a look at a masterclass that Ali and Pau put on while they were at Vivo Latino last year. This happened on March 16. Of course, their actual set, as the warning, was on March 17. So apparently they made a couple of days of being there at the festival. And so I never knew about the existence of this, so it's nice to see. I believe that it's in Spanish. I'm going to have English captions on, but this is a 45-minute video, which sounds about right. It sounds like their slot must have been 45 minutes. I'm expecting they're going to talk a little bit about their experience having a band that is successful and maybe take questions and things like that. I don't know. I've seen similar things, so that's kind of what I would come to expect from it. Anyway, I thought it would be interesting. And in fact, it was actually requested recently. So why don't we take a look at this, and I'll comment as we go along. All right, let's check it out. Yep, that looks like a tent at a festival, one of the smaller stages. Ellie's got her Blue Spectre. 5-string monster. And she has 4 picks there, so maybe we'll see. Hola, buenas tardes. Nosotros somos Ale y Pau Morning. Hoy vamos a platicarles un poquito de lo que nosotros hacemos para hacer una buena base para nuestra banda y de cómo conectamos para realmente ir mejorando cada vez más. Good, okay. Para empezar, realmente esto es más como una conversación con ustedes, donde vamos a compartirles un poquito lo que hacemos y queremos que realmente sea muy interactivo. Si tienen alguna pregunta o algo, por favor, siéntense con la confianza, levantar la mano y preguntar, y aquí haremos todo en su poder para resolver sus dudas. Muchas gracias. Pau has to hold a microphone. It's well on stage. So this is an informal session. Ah. Little metronome action in there. Looks like a secondary kit there. Must be like they normally play the song, but they usually have Danny there instead of in the track.
Phil gets me every time. Just have Ali and Pau having a little walk in the park here. Muchas gracias. De lo que queremos empezar a hablar es que esta es una canción nueva que se llama Holy Country, la acabamos de sacar. Y ahorita estamos en el proceso de ensayar estas canciones. Como no hemos tenido mucho tiempo, porque hemos estado de gira y whatever, esos son los momentos, literalmente ahorita, en donde Ale y yo nos podemos poner a ensayar y a estar más tight entre nosotras. Ay, eso es bueno. Soy una nación de México aquí, pero ¿cómo empezamos a hablar de nuestro proceso? Bueno, yo quiero empezar a hablar primero que nada, cómo ensayamos individualmente para poder llegar a ensayar solas, porque nuestra como regla, más o menos, es al ensayar solas tenemos que traer todo como al 95% bien, nuestras partes y todo, para poder ensayar bien juntas, porque nos hemos dado cuenta que cuando no traemos nuestras partes bien y ensayamos juntas, nos confundimos nosotras solas porque estamos ensayando cosas. Más que nada se crean vicios. O sea, estás ensayando las mismas cosas y no solo creas vicios para ti mismo, pero entre si yo estoy tocando un feel mal y Alex acostumbra a escuchar ese feel, pues nos vamos a confundir después. Entonces, lo que yo hago para ensayar, primero que nada, cuando empecé a tomar clases con mi maestro Pablo González, lo primero que me dijo es: el metrónomo es tu mejor amigo. Y es verdad, es un poco annoying de escuchar todo el tiempo, pero te acostumbras. Y yo la manera que ensayo, sobre todo para las canciones nuevas ahorita que estamos montando todo nuestro nuevo álbum, es click, el track de batería de Pau y mi bajo. Entonces al momento de yo ensayar con la batería de Pau en sus mejores tomas para el álbum y también mis mejores tomas de bajo, estoy tan acostumbrada a escuchar cómo se debe escuchar la canción, que al momento que ensayamos juntas y escucho algo mal, es de que algo nos está saliendo mal, o se equivocó Pau, se equivocó Dani, me equivoqué yo. Entonces al momento de todo el tiempo estar escuchando la versión más perfecta de cómo se debe escuchar la canción, al momento de ensayar cualquier cosita que salga mal, me doy cuenta, y ahí es en donde empezamos a perfeccionar nuestras partes, y poco a poco nos vamos dando cuenta que este bombo y lo que yo estoy tocando es lo mismo, y esta perfección realmente son cosas bien chiquitas que a veces la gente no se da cuenta. O sea, literalmente... I hate to stop them, but I need to stop them because I have so many comments about what Ali just said. But yeah, so she says, we go in, we're rehearsed for our own rehearsals, for our own band rehearsals. We do all the individual rehearsal ahead of time. Now, I don't know, depending on what stage of musician you are, whether or not this is a rule, but it is a good idea to be ready to be with other people, to rehearse everything that you're going to be going over as a band, and make sure that the part that you have decided upon is solid and ready to go, and it's what they'll hear when you go in there. You don't really want to still be working that out too much. She said 95% of it should be in place. And that makes sense because that means that you're spending less time working out individual parts that you already should have worked out, if you know what I'm saying, and then gone in. That can create a little bit of resentment within a group if you come in and you're not really as rehearsed as you could be, or if you're not focused on working on the group dynamic and hammering things out on the group level as opposed to on the individual level. That's kind of a pro tip, by the way. Anybody out there who is a weekend warrior or otherwise involved in music, first of all, good for you. But second of all, yeah, you want to rehearse before you get to the rehearsals. Very important. Anyway, that was the biggest thing I wanted to take away because I think that's something that all musicians need to hear and could learn from to the great benefit of all. I also didn't want to stop Ali. That was quite a long string of words from her, and it was so useful. And she confirmed so many things, too. Like, you can always kind of tell if something's a little off, Ali notices it right away. And she pretty much explained that right there. It's like she's looking for it, and that she is very used to living with the metronome, basically, and playing to the metronome to the point that she is the timekeeper in the band to a degree. All right, let us continue.
de venir aquí hace una semana, estábamos ensayando How You Call a Dream y hay una parte en donde yo tengo que mutear mis platillos y yo los muteaba inmediatamente y nos dimos cuenta de que Okay, she didn't say that. un poquito más su nota en el bajo, entonces déjame yo dejo los platillos un poquito más de tiempo para que dure exactamente lo mismo, estar completamente en sync, porque nosotros, o sea, el bajo y la batería son la base de una banda y especialmente en el rock, que, o sea, no es como si tocamos las cosas más rimbombantes aquí, pero estabilidad it just goes such a long way en este género, porque puedes tener el mejor cantante, la mejor guitarrista del mundo en tu banda, pero si la batería y el bajo no están bien, no se va a escuchar bien. Entonces lo que nosotros también hacemos muchísimo es, pues sí, yo me sé todas las partes de bajo de Ale y Ale se sabe todas mis partes de batería, cada bombo, entonces cada vez que mi bombo toca exactamente lo mismo que el bajo, o sea, cuando están, o sea, las mismas notas, tenemos que estar perfectas. Y, o sea, eso se vuelve un poco... Right. ¿Cómo lo digo? Frustrante al momento de ensayar, porque Ale es una máquina, Ale toca perfectamente a tiempo, todo el tiempo. Entonces, casi siempre la que se equivoca soy yo. Y yo creo que una parte muy importante de ensayar es como estar muy consciente que no es personal. O sea, Ale me voltea a ver y no es como si me dice bien bonito y que, ay, Pau, oye, como que te está saliendo mal, la está regando, arréglalo, ya. Y viceversa, y también me pasa a mí. Sí, pero pues no se equivoca. Pero también es mucho de como dejar tu ego, porque pues no, o sea, no hay manera humana en la que vayas a tocar perfecto. Sí. Pero es tocar a la mejor posibilidad que se Y pueda. también es escucharnos, porque obviamente Yes, cuando estamos escucharnos. ensayando, toda la Yes. perfección, pero ensayamos mucho juntas para que en el momento de hacerlo en vivo y nos salimos del click y nos movemos poquito, que es normal moverte con la adrenalina y todo en los shows, es movernos juntas, porque si yo me muevo y luego Pau se mueve diferente, ya no sonamos como uno. Entonces también es practicar tanto para cuando nos movamos del click, nos vamos juntas. Y algo que nosotras, pues mínimo yo aprendí un poco tarde, yo estaba muy acostumbrada cuando empezamos a tocar en vivo, no pedir nada en mis in-ears más que el click y mi voz, o sea, nada, yo no escuchaba a Ale, yo no escuchaba a Dani, era yo, y si yo toco bien, yo toco bien, pero pues las bandas no funcionan así, o sea, si Ale se equivoca, no es como que, ay, la bajista se equivocó, la equivocamos todas. se equivocó. Entonces es estar muy consciente que tú en tu instrumento estás representando There you go. a un unit. Y yo al momento de ya poner el bajo. Okay, I'm sorry to stop again, but yeah, this builds on the original point that Ali made. And that, yes, I mean, you're kind of responsible for your position in the group. And you have to listen. You have to listen to each other. That is key. And I'm sure Ali knows every drum in every song, every placement, all across the timeline of each song. I'm sure she knows exactly what Pau has written out and what she does. I mean, it's pretty consistent. And they work together that way. I mean, it's much more powerful if the bass and the drums are aligned on whatever accents they want to put them on. Sure, usually the one, but it can be anywhere, you know, and often is. So you want them to hit at the same time, the bass note and the bass. And I mean the bass drum and the bass. And that makes a huge difference as opposed to being off a little bit, or if somebody's an eighth of a note off on purpose for some reason but didn't communicate it, then it's not quite as powerful. It sounds more sloppy. So anyway, that's kind of where they're going. Bajo en mis in-ears fue en donde me di cuenta que cuando... Oh, and also Pau has the click up higher than anything. O sea, especialmente cuando Which estás en makes sense. escenario, está la adrenalina, cuando hay mucha gente, cuando hay poca gente, obviamente cambia ese movimiento del click. Pero sí se trata de groovear todo el tiempo. Y para groovear todo el tiempo tienes que estar poniendo atención. Y se escucha como algo súper obvio, poner atención a tu banda. Pero es muy importante. O sea, es muy fácil estar como que en tu propio mundo y irte con la emoción de que, tengo que entretener, voy a conectar con la gente, que obviamente es súper importante. Pero lo más importante es conectar con tu banda. Porque si no, no hay manera que todos juntos vayamos a dar lo mejor. Y por eso digo lo de al ensayar juntas, ya todas tenemos que traer nuestras partes casi al 100, porque el punto es ponernos atención entre nosotras y no estar concentradas en lo que estamos tocando. Porque al concentrarte ya en lo que tú estás tocando, se te olvidan los demás. Entonces es muy importante ponernos atención entre nosotras y tratar
Y no nada más Pau y yo, también Dani ahorita no está, pero también es importante escucharla a ella y estar todas tocando como uno. Y digo, principalmente crear esta base Pau y yo para que Dani también pueda entrar cómodamente. Siento que está el estereotipo a veces que los guitarristas hacen lo que quieran y que se mueven mucho, pero siento que muchas veces eso pasa porque el baterista y el bajista no Yeah, they're están holding down the beat. juntos. Cuando tienes esa base, las Te otras pierdes. personas de tu banda tienen en dónde recaer al momento de moverse. Y Yeah, they create the basic skeleton that you need for the song. Danny has a little bit more freedom than her sisters in the shows because they're trying to lock in with each other, and you know they've got their parts set. And that's the other thing going into the rehearsals. You want to be on autopilot already with your own parts, and so that you can pay attention to what everybody else in the band is doing, and so you can get to know what they're doing and make sure, you know, kind of sync up as needed. una cosa que a mí me cambió el chip por completo al momento de ensayar fue cuando sacamos nuestro tercer álbum, sí, Error, que empezamos a sacar las canciones y me di cuenta que Ale y yo nada más como que no, o sea, tocábamos nuestras partes bien, o sea, bien, muy bien, pero no estábamos tocando juntas, o sea, no... O sea, hay algo Sí. que no se sentía bien. Y está muy difícil explicar qué es ese sentimiento, pero pues se siente. Y yo lo que empecé a hacer es, Ale pues trae su banquito aquí casi siempre y se volteaba y yo estaba viendo sus dedos. Y cada vez que Ale tipo tocaba y yo tocaba al mismo tiempo cualquier parte de mi batería, tenía que ser al mismo tiempo que los dedos de Ale estaban tocando. Y yo trato de ver su pie en el bombo. Entonces nos acostumbramos a estar de que viendo cada movimiento. Se escucha bien obsesivo, se escucha enfermito, pero hace una diferencia gigante. Yeah. O sea, cuando estoy en el escenario y no escucho el bajo y Ale se voltea un segundo y veo que están haciendo sus dedos, es de que, ok, o sea, más o menos andamos en las mismas. Porque hay muchas veces en donde no tienes el tiempo para tener tu mezcla bien, el escenario está bien Yeah. grande, no escuchas nada, no sientes nada y tienes que entrar con esa seguridad de que sí, o sea, ya tuviste esos ensayos para... estos Right. shows. Sometimes you just have to get through the También, gig. el comunicarte en el escenario es una parte súper importante. On memory. Que con nosotros está un poco difícil porque yo traigo un micrófono aquí todo el tiempo, entonces no es como si le puedo hablar. Hey, Ali. Whoops. Sorry. Pero cada vez, o sea, cada oportunidad que tenemos, Ale se voltea y algo tan simple como que Ale me diga que me estoy muriendo de calor. Y yo le digo, ay, yo también. Pero ya, o sea, me estás poniendo atención y yo te estoy poniendo atención. Y así, yo sí veo que Ale trae tos y de repente no va a cantar su coro y no me avisó, pero yo le estoy poniendo atención. Entonces yo sé que yo tengo que entrar a cantar ese coro porque pues Ale no va a poder. Y se trata de esa flexibilidad de estar, es que se escucha bien enfermo, pero es estar escuchando todo el tiempo, a fuerza. Y porque cuando escuchas, grubeas, o sea, sí hace una diferencia muy fuerte el tocar toda la perfección tu instrumento y tus partes que tocar bien juntas. Es una cosa bien cañona que nosotros no nos dimos cuenta hasta hace como 4 años, sí. Que está bien cañón porque llevamos como anda 10 años y nada más llevamos, en nuestra humilde opinión, 4 años y tocando como, ay, no somos perfectas, pero para eso ensayamos y para eso nos hemos dado cuenta de todas estas cosas a través de estos últimos 4 años, porque, o sea, no se sentía. Y es bien raro cuando tocamos una parte bien y no sabemos qué pasó, pues nos volteamos a ver las dos con cara de, ¡ah! Se siente. Y ahorita que estamos sacando las canciones nuevas del álbum nuevo que va a salir, es una cosa bien cañona. Y ahorita que lo que acabamos de tocar, en nuestra humilde opinión, todavía no nos sale bien. O sea, hay muchas partes que no tocamos bien juntas. Y ya de repente nos voltea a ver de que la regaste. Y yo sé que sí la regué. Pero es estar con esa apertura también a no solo escuchar el instrumento de la otra persona, pero también escuchar sus opiniones y lo que está diciendo. Y no es fácil, se siente feo. Se siente horrible. Se siente horrible que tú estás ensayo y llegas al ensayo, Yeah. tocas la parte una vez y te dicen, ¡la traes todo mal! Se siente horrible. Pero si no mejoras. Y pues, esa es la meta de todos, ¿verdad? Pues mejorar. Y más en nuestra carrera, que siempre hay algo nuevo que aprender. Y la parte más importante para mí de ser músico es tener esa apertura de aprender. Y cuando colaboras con otras personas, cuando te abres, es cuando tienes ese espacio para Yep. poder... You open up so you don't explode one day at rehearsal. Yo estoy acostumbrada a tocar con Pau porque no toco con otros bateristas más que con Pau. Entonces también sé en ciertas canciones ciertos feels que hace, que se adelanta. Entonces yo toco poquito atrás para que se
para jalarla conmigo y que tipo, ella se adelanta un poquito, yo me atraso un poquito, entonces entramos I como see. en un... The rubber band En theory. teoría entramos igual, aunque yo me esté adelantando porque Alex está como... Y viceversa, o sea, también Pau lo hace conmigo y en ciertos feels, tipo, es de que, ay, o sea, ya como conocemos cómo tocamos. Pero eso pasa cuando ensayas mucho. O sea, sí se necesita invertir. Y fuera de ensayar, igual, lo vamos a repetir 1000 veces, pero es poner atención. O sea, especialmente poner atención en lo ahorita que estamos tenemos tocando. estas canciones nuevas, no tenemos tiempo de ensayar. Desde el año pasado no hemos parado, hemos estado de gira todo el tiempo. Todas las canciones nuevas que hemos estado tocando las hemos sacado mientras estamos de gira. O sea, obviamente las grabamos nosotras y no sabemos las partes, pero es una cosa grabarlo en el estudio, grabarlo en un día. Oh, yeah, as we can tell. Tocarla en meses y tener que aprender. As we can tell with their shows, I mean, it's a very different animal to play them live. And in general, they've gone over much better live with the fans, it would seem, just from what I've heard. They like the live performances more than the studio versions. So yeah, the key is to listen to each other, pay attention, be open about criticism. I mean, don't let it build up. I mean, this is all good advice, and it all jives pretty well with what we had already come to understand about the band and how they work together. Para un show en un mes y no tienes tiempo más que en los soundchecks y nada más la puedes tocar una vez. Entonces en esos momentos estar súper consciente de cada golpe que estás dando. Y yo sé que muchos músicos dicen que pero es que la música se trata del flow y del feel, que sí, es súper importante porque también se trata que te escuches como ser humano, pero eso también se desarrolla, es una habilidad que también se practica, porque cuando estás muy seguro de lo que estás tocando es cuando ya tienes el espacio como de sentir todo, porque también ha habido veces donde tenemos la canción a la perfección, pues a la perfección entre comillas, o sea, obviamente nos equivocamos, pero ha habido veces donde sí la tenemos bien, pero no se siente como si fuéramos humanas, como si nos las estuviéramos pasando bien, ¿me explico? También es una parte importante aprender a disfrutar ese proceso que puede ser bien tedioso y nos pasa al ensayar. Me acuerdo hace poco estábamos ensayando nuestra canción Sick y Sick es la canción más nefasta de ensayar, en verdad, horrible. Y la estábamos ensayando y yo estaba tan clavada en que no nos salen las partes, no nos salen, y no nos salen las partes. Y llegó un punto en donde era tanto that'll happen. Que no nos estaba saliendo. You get exasperated Por más and que estábamos súper enfocadas en tratar de tocar bien, se sentía horrible. It's very difficult. Se empezó a sentir horrible, como si, o sea, no tenía sentimiento la canción y fue que, ¿sabes qué? Vamos a relajarnos, vamos a empezar a tocar sin concentrarnos tanto y empezó a fluir la canción. O sea, también es un balance de querer perfeccionar todo, pero también querer ser humano. O sea, es un balance que me encantaría decirles cuál es el balance, pero o sea, eso es algo muy personal, es encontrar, porque yo sé que yo tengo cierta, aquí tenemos toda la party, pero yo tengo ciertas medidas de cuánta perfección técnica y cuánto feel humano, y alguien tiene otra, porque es otra persona. Al final de cuentas es algo muy personal. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Pero sí, wow. Well, while they think for a moment, again, it all makes sense. So what I think I just heard in what Pau was saying is that as a group, well, we heard Ali earlier saying, well, you need to come into rehearsal already knowing your stuff and having it be second nature. You can do it in your sleep. You know your parts. You've worked those out, and now you're going into the band and you're putting all your intense focus into the band alone. You're no longer putting your focus on knowing your parts and getting them right and all that, and having them maybe continue to be written. You can be open about changes, but it's basically done otherwise. So you go in with that mindset, and then they polish up a song and they write a song, and they're doing essentially the same exact thing, but on a band level. Okay. And then Pau said, well, people talk about you want to have the feel and you want to go with the flow, you know, a la the Grateful Dead and a la the jam bands and, you know, the Fishes and all the other groups out there, jazz musicians, that sort of thing. And I completely get that. But what happens when you have a song that has been worked out to your satisfaction to the point, I mean, you've written it, you've arranged it, there is your accomplishment. That is what you go into the studio, you put it down, and then you go out and you play it live.
and it takes on a new shape, as all the songs on Keep Me Fed did. And they got stronger. What happened was the band went out, and now they were ready with their song to hit the stage. So they've already got the song together. They are 100% clear on it. And they go up there, and now they've got room to move beyond that. And it's like they live the song now. They don't have to think about playing the song. So now they can focus on the emotion. Now they can focus on trying to pull their hearts out and give it to us, you know, or vice versa. I don't know. But that's, I think, what she means here. And I concur. You know, I get that out of David Gilmour. You know, for one example. Let's continue. Bueno, no sé si alguien quiere empezar a preguntar algo. Realmente queremos tener una conversación con ustedes porque sabemos que muchas veces tienen muchas preguntas. Entonces, no sé si tengamos un micrófono que pasar al Microphone público, to pass on to the o public. si tienen los pulmones súper desarrollados y pueden gritar bien fuerte. Compañeros, sí, nada más. Uy, ¿cómo te escucho? Yeah, stages are close together. Muchas gracias, buenas tardes. Antes que otra cosa, felicitarlos por sus dos nuevos sencillos. Uy, no escuchamos nada. Nada, ok, ya, gracias. Antes que otra cosa, felicitarlos por sus dos nuevos sencillos. Gracias. Mi pregunta es sobre qué más quieres. Yep, that was just out. ¿Qué más quieres? Ahí lanza la letra y personalmente me cuesta trabajo entender el concepto de la canción. Quisiera saber, no sé, porque ahorita están hablando de otra canción, ¿verdad? Pero para ustedes, ¿de qué trata? ¿O qué te inspiraste? ¿Para qué se inspiraron para escribir qué más quieres? Bueno, yo me esperaba preguntas relacionadas a la masterclass, pero bueno, aprovechando, ¿qué más quieres? Una canción divertida de escribir. Yo siento que si empiezan a buscar este deeper meaning y qué significa espiritualmente y emocionalmente, pues varía mucho de persona en persona. Para nosotros está muy basado en este como dicho de TikTok que es gaslight, gatekeep, girl boss, que Oh. manipulaciones. Estos personajes que ves que son tipo Gone Girl y estas Okay. manipuladoras, que es una canción de esa manera. So it was kind of a little drama song they wrote, Muy divertida. just for fun, Eso fue, o sea, no es algo súper serio. which is what the video To be taken seriously. Está muy- puts across. Sí. Muchas gracias, Bob. Si es algo relacionado con la masterclass, estaría Sí es, lo juro. Gracias. Por ejemplo, ¿cómo solucionan los problemas? Supongo que tocan consecuencia. ¿Tocan consecuencia? Sí. Si tocan consecuencia y dices que tú, por ejemplo, bueno, ella se puede adelantar un poco y tú te puedes atrasar un poco como para compensar esa fase, ¿no? Pero, ¿cómo lo solucionan detrás? ¿Quién tira la secuencia o quién tira la secuencia? Yo tiro la secuencia y esto que nos adelantamos y nos atrasamos, estamos hablando que son 32avos, no Sí, es... sí. Sí, no, sí va a haber problemas. Pero yo lanzo todas las secuencias, aquí no los tengo, pero tengo 2 pedales MIDI, el izquierdo es para lanzar la secuencia, el derecho es para pararla, porque tuve una época en donde me fallaba muchísimo, y de repente se iban las secuencias... The MIDI pedals that run the laptop. Entonces yo aparte de estar escuchando la banda, tengo que estar escuchando los stems todo el tiempo por si algo falla. También a veces pasa que el público está todavía diciendo que warning, y no sé la canción y Dani entró mal, vamos a decir, que Dani empieza la canción y entró mal y yo tengo que parar la secuencia y tengo que estar pendiente de eso. Entonces, Yeah, okay. sí, tienes que tener That's a lot to think about. O sea, nosotros practicamos con el click, con la secuencia, para que si algún día se va, podamos tocar sin ella y que no se note. Sí, Ok, pero tú tienes el control. yo de tengo todas las completo cosas. control, sí. Yeah, she has all the control. No problem, right? Pau does have an awful lot of responsibility up there. I suppose it serves them well still, but I could see a day where maybe that changes. Or maybe she's down to, you know, a button and there's somebody else paying attention to that. I don't know. Gracias. Did something happen to the microphone? Igual muchas felicidades por su música, la neta está muy chingona, es un orgullo para el país, pero bueno, ¿qué les puedo decir que no les hayan dicho ya con respecto a eso? Mi pregunta va en cuanto a la composición. El bajo y la batería son instrumentos que normalmente relacionamos con acompañamiento. ¿Ustedes cómo es que tienen la creatividad o cómo se da el proceso creativo en The Warning?
ustedes como bajista y como baterista. Entiendo que también tocan el piano, pero me gustaría saber acerca de eso. Gracias. Bueno, yo creo que sí vemos cada instrumento como muy protagonista dentro de nuestras canciones porque somos 3 personas. Entonces tenemos que llenar esos espacios. Pero a mí personalmente mi instrumento favorito es el bajo. Entonces yo siempre quiero tener los basslines más Yeah. sonidos, dinámicos, que sí tengan como sabor. Oh, the bass is so important. No question. Está muy nuevo, yo sé que no han escuchado todo el álbum, pero hubo muchas veces donde estábamos muy enfocados en los basslines y yo creo que es la primera vez como que en el rock estamos muy acostumbrados a escuchar que el bajo y la batería siempre están haciendo lo mismo todo el tiempo. Aquí en Hell You Call a Dream yo creo que es una de las primeras canciones en donde no, o sea, en el verso nada más tenemos como un bombo y una nota que Oh, sí yeah. empatan, pero son en esos momentos en donde pues no estamos empatando para nada, pero tenemos que estar a la perfección en ese momento que sí tocamos juntas, porque si no se Right. Entonces, sí lo tomamos en cuenta, como desarrollarnos más, pero también es mucho de que te pida la canción. Yo sé que es la cosa más nefasta que digan los músicos de que escucha la canción y lo que te pida, porque pues es muy subjetivo, pero pues sí, es de escuchar, porque a veces la voz está súper movida y que la melodía trae muchas palabras y pues ya no cabe para estar súper movido en el bajo y en la batería. Entonces es realmente encontrar ese balance, pero también puedes empezar a hacer la canción puro bajo y pura batería y de ahí ya construyes algo más, pero pues sí varía mucho. Muchas gracias y So I don't know. I guess one of the microphones conked out. I didn't quite follow that. But yeah, she was using the example of Hell You Call a Dream as one where the bass and the drums really have to be locked in with each other. It works so well if they are locked in, like they are on that song, where really the main riff of the song, there's nothing happening on the one. Everything kind of comes in on the two, because it, like that. So tricky. Got to pay attention, especially if you've also got a click and everything else going on. So you can tell from their answers why they're so good as a band, why they sound so good consistently. These are all the little details that every band should know about and should take seriously. Even if they're more of a free-flowing band that has more improvisation, you still want to have some of the cornerstones locked in real tight. la neta están muchas las líneas de bajo y la batería muy amarrada, muy chingón. Gracias. Hola Pau, te quiero mucho. ¡Ah! Oye, una pregunta. Desde hace un tiempo para acá me empecé a dar cuenta que tanto Ale como tú, no es cierto, Dani como tú, son cantautoras. Me gustaría saber cómo es el proceso creativo para más que nada decidir quién es quien canta y cómo es que empatan sus ideas como para no chocar en cuanto, esta es mi letra, yo quiero cantar esto, o tú es tu letra y tú vas a cantar esto. Ok, yo antes sí había una época en la que, yo quiero cantar esta canción, es más personal. Ahorita lo último que quiero hacer es tener más canciones que cantar, porque ya empiezo a cantar muchísimo y me canso mucho. Pero realmente, como las tres trabajamos tanto las canciones, o sea, sí hay momentos en donde una rola es más personal para cada una, pero casi siempre es Dani, tú las cantas. O sea, ese es el tipo. Empezamos a cantar una canción y es Dani la va a cantar. Perfecto. Gracias. Yeah, no, that makes sense, and it also, again, I mean, we know that Ali is not a fan of lead vocals if she can avoid them. Pau is saying she too actually prefers not to add too many more songs to the list of potential songs she has to sing, at least the lead part. I mean, they're all singing in every song, but the lead part, that's a certain amount of energy that you need to put aside. And Danny is better suited to the role than Pau, based on the fact that she's playing guitar and not drums. At least she can control how active she's going to be if she needs to. If she's not feeling up to going up and down the stage a lot for whatever reason, maybe she's not feeling well, then she can just pretty much stay near her mic and sing there and, kind of hang out there. But with Pau, she's got to put out the same energy for every song, all night long, no matter how she feels. So it does make sense from a logical standpoint. Buenas tardes, chicas. Primero, felicitarte, Pau, por el nombramiento de tu mío. Gracias. Hey, all right. Mi pregunta sería más que nada, ¿qué clase de señales tienen entre ustedes
al momento de estar en el show, porque una cosa es estarnos escuchando atrás, donde a veces ni los mismos monitores nos ayudan y tenemos que ser un poco más visuales. Ay, siento que vamos a como relatarnos aquí. O sea, cuando no me escuchan y no me están viendo, yo nada más la hago así, para que volteen a ver. Yo sé que está súper obvio con el público, pero eso es de que, emergencia, alguien se va a desmayar, aquí yo. Pero entre nosotras dos, usualmente en los, o sea, si algo está pasando, usualmente en los solos de Dani, yo me voy con Pau y siempre nos ponemos a platicar. Si hay algo mal, le digo de que, hey, todo bien, de que, ay, o sea, hay cosas tan simples como, estás bien, te sientes bien, necesitas algo, de que le digo a alguien, o sea, ¿qué fue en el barco? En Shiprock. Okay, these captions, I don't know. Yo me sentía muy mal porque pues estábamos en un barco y estábamos tocando. Y Okay. le dije a Pau de que, ay, me siento mal, y ella fue de que, hey, ¿vas bien? Entonces me trajeron de que una bolsa. I think they're talking about Shipwrecked. Cuando me acerco a ella, o si no es Shipwrecked, excuse me. Me encantaría tener así señales de que claras de que, si hacemos esto o si hacemos esto, pero realmente no tenemos porque pues al lado me dice y yo de que, se siente mal. Pero I missed no hay that. momentos, o sea, con Dani sí tengo muchas porque Dani no me voltea a ver muchas veces. O sea, yo sé que en el intrito de Dos Lives que Dani hace un intro, cuando Dani ya le hace así, significa que yo ya tengo que lanzar la secuencia. O cuando Dani me hace así, me dice que corta la secuencia, hay algo mal. Entonces, depende, o sea, si We'll have to look for the signals. y se deja planteado, nosotros no tenemos muchas, pero pues, sí. Muchas gracias y muchas felicidades por So there are hand signals. Hola, buenas tardes. Primero que nada, felicitarlas. Una gran banda y una inspiración para las nuevas generaciones del metal mexicano. Y mi pregunta va más dirigida hacia Ale. Ale, ¿cómo le haces? Bueno, para empezar, ¿cuál es tu setup de tus pedales? Veo que traes 3 o 4 pedales. Y también, ¿cada cuánto tiempo o cada qué tiempo determinas tú que ya tu bajo necesite cuerdas nuevas, octavar? ¿Qué tipo de calibre usas? ¿Qué marca? Y también, ¿cómo haces para poder compensar tu sonido entre un ampli? Por ejemplo, ahorita traes un Orange, pero creo que el año pasado en el console tocaste con un AMP. So I'm not a stalker. No, ¿Cómo haces he knows all our gear, compensar y sacar which, tu okay, sonido, he's a fan. independientemente del PA que tengas asignado? Bueno, en la pedalera traigo 3 pedales, es un afinador, traigo un overdrive y un preamp, el Aguilar y el Tone Hammer, la verdad, con eso uso, es lo que más uso para ecualizar okay. el sonido. Tuner, overdrive, and T-hammer. El bajo lo pongo para que tenga el bottom end, pero también con muchos, bueno, más o menos medios agudos para que se escuche bien lo que estoy tocando, porque como somos 3, Right. siento que los Yep. 3 instrumentos She's- son una gran parte de la banda. Y en vivo, usualmente traigo un Ampeg, no traigo un Orange. Y la verdad depende mucho del lugar. En vivo yo lo traigo en mis in-ears, entonces no me doy cuenta de cómo se escucha. in-ears, el yeah. Pero depende del venue. Me dicen cómo se escucha y veo qué tengo que arreglar en los pedales. Usualmente traigo muchos agudos para que se escuchen bien las líneas de bajo y hemos batallado a través de los años con las pedaleras que tengo y con diferentes preamps que tengo y diferentes pedales, y yo creo que esta es la versión más perfeccionada que tenemos del bajo. El overdrive lo uso en ciertas canciones y me gusta mucho el overdrive que tengo porque puedo meter un blend de la distorsión sin perder la definición del bajo, que es algo que he batallado para encontrar. Pero sí, como no escucho bien lo que escuchan los demás, me apoyo mucho en mi equipo y me dicen de que se escucha así, y yo me quedo ok. Entonces le voy moviendo cosas y usualmente el ampli en escenarios muy grandes es nada más para mí y para que yo sienta el bajo en vivo. Ya en venues Okay, chiquitos, so not for the audience, just for her to hear herself. pero usualmente en lugares grandes como festivales y así, el ampli me ayuda. Gracias. Okay, a couple major points that came out of that is she said, well, yeah, she punches up some of the mids because she is occupying that section of the frequency spectrum, that if you have an EQ, you know what I'm talking about. She's kind of towards the bottom for the most part.
maybe around the 200s, something like that. But she fattens it up a little bit. And then Danny's more of, the thousands, more than 1,000, maybe 2,000s. And that's also where the vocals are. And, of course, Pau is all over the place because she's got anything from a bass drum to her hi-hats to, all the other cymbals, so the complete spectrum. But they can build out a spot. They can carve out a spot for themselves in there. And you may need to adjust that a little bit from venue to venue. It sounds like maybe when they go on tour, they rent 2 amps for Ali, and it really depends on the venue that they're in, where they decide which one is actually going to be used for the show. Although she was saying that most of the time when it's an indoor venue, it's just for her benefit, and the rest of it's coming out of the PA. But nonetheless, that's interesting. So yeah, it is possible that she travels with 2 amps. During the recent South American tour, we did notice there were 2 separate types of amps. I mean, she had an orange and she had the Ampeg, so very interesting. It's funny watching Ali at this. I mean, she's doing great. She's right on top of it, but she doesn't really look like she's having a great time being there. And I'm wondering if there's a particular reason Danny wasn't there. Maybe she was resting her voice, perhaps, because this was during a complete European tour. So anyway, okay, so we're about a half an hour in. We got about 15 minutes left. Pau, Ale, somos unas gran fans y son una gran inspiración para nosotras, para mi hermana y para mí. Queremos empezar a tocar bajo y batería. La pregunta concreta es 2 consejos para aprender a tocar la batería y 2 consejos para aprender a tocar el bajo. Ok, para la batería, tengo que soltar el micrófono. Pero sí es ejercicios de coordinación. O sea, estoy hablando de hacer... si empiezas a hacer eso, yo cuando no puedo tocar una batería, empiezo a hacer eso y empiezo a tocar de que el patrón del bombo y eso, y después voy agregando las otras partes. Porque es bien frustrante empezar a tocar porque todavía no tienes esa independencia entre cada extremidad y se siente bien feo que tu cerebro sabe qué tienes que hacer. Yeah, separating your limbs out is a skill you have to work on. El metrónomo desde el principio. Si haces eso desde el principio, ya la hiciste. Y siempre practicar, o sea, cuando estás empezando a sacar algo, sacarlo lento, o sea, empezar a tocarlo con el metrónomo lento y lo vas subiendo de 5 BPM en 5 BPM, 5 BPM, porque si a veces lo puedes tocar a un BPM rápido y si te sale, pero si no te sale lento, realmente no te sale bien rápido. Entonces eso sí es una diferencia. Okay. Gracias. Y Ale, See how important the metronome is. Lo mismo del metrónomo. El metrónomo para mí ha sido lo más importante, con lo cual ensayar igual, practicar de lento a rápido es lo mejor también si quieren tocar en una banda. El metrónomo va a ser su mejor amigo. Es un poco frustrante tocar con metrónomo, pero te vas acostumbrando. Y también yo diría ejercicios muy básicos de octavas y así para saber bien el espacio entre tus cuerdas y no tropezarte entre cuerdas. Por ejemplo, a mí me ayudó mucho volver a mis básicos de ejercicios cuando cambié de un bajo de 4 cuerdas a 5 cuerdas, porque era diferente el espacio que tenía entre las cuerdas de Entonces, ejercicios básicos. Strings are going to have a different width between each other. Muy importante el no despegar los dedos. Lo que hacía mi maestro, me ponía su mano encima de mis dedos para no despegarlos, porque entre más los despegues, menos velocidad tienes. Entre más pegaditos y siempre posicionados los tengas en los trastes, más rapidez vas a tener en el cielo. Muchas gracias, las amamos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Vinisa y mi pregunta es más personal. Here it comes. Bastante perfeccionistas y eso se nota en el público. ¿Cómo manejan esta perfección? Porque una cosa es acostumbrarse entre ustedes, entre familia, y ya, por ejemplo, cuando vienen a festivales, decir, oye, es que tengo que convivir con gente que no es tan perfeccionista. ¿Cómo lidian, digamos, como en la salud mental y en la paciencia con eso? Yo creo que tenemos nuestra paciencia muy desarrollada, es una parte muy importante, porque una cosa es ser perfeccionista con tu trabajo, o sea, personalmente, y nosotras tenemos una responsabilidad con una a la otra porque somos una banda, pero yo no me puedo esperar eso del mundo, está cañón, porque aparte de que yo sea perfeccionista dentro de lo que
que yo hago, pues también soy humano y también no me sale todo en la vida bien. No me puedo esperar, si no me lo puedo esperar de mí misma, ¿cómo me lo puedo esperar? Not everything goes perfectly for Entonces, most of us, I would say. Porque aparte, aunque nosotros busquemos la perfección, no somos perfectas, o sea, no estamos ahí. Y a veces es, o sea, es casi imposible estar ahí, pero se puede estar lo más Right, cerquita. Esa that's es la right. meta, pero también Get hay closer. cierta magia de, pues somos humanos y es un touch que hay. Pero sí, no te la puedes pasar viendo así, está cañón. Gracias. Oh, conflict resolution Quería question. preguntarles, en términos de resolución de conflictos, no sé qué tanto las rolas cambien pues en el desarrollo de los ensayos. No sé si hayan cambios, hayan cosas que no les gusten. ¿Qué hacen cuando una persona no está contenta con una elección dentro de la rola que hace otra persona? Por ejemplo, tienen un conflicto, a la bajista no le gusta algo de la batería, ¿cómo lo resuelven? ¿Qué tanto puede una de ustedes decir sobre el trabajo de la otra en términos de composición o ensayo? Yo creo que esto cae más en cuando estamos escribiendo o incluso grabando las canciones y si no nos gusta algo o cambia algo al momento de grabar, nos decimos y nos avisamos y hablamos de qué sería lo mejor para la canción, pero nosotros tenemos una regla: si no te gusta algo tienes que proponer algo. Ajá. Siempre. Y a veces es bien difícil, también hay momentos en que digo, es que no me gusta y no se me ocurre nada. Right, No me right. está gustando. También tenemos esta regla que sea dos. Wait, I hate to interrupt again, but yeah, she's making a great point. If you're going to say that this doesn't sound right and you don't like it, you need to come up with a proposal to fix it at the same time. And that actually is a pretty good rule, because if you know you don't like something, but you're really not sure what you want yet, that's kind of what happens if you don't think about how to fix it, or at least have some kind of proposal. Like, well, what if we try this? Maybe this will work a little bit better. Because otherwise, you're just knocking stuff down and you're not really offering anything. And that can get very discouraging. Whereas on the other hand, if you're proposing something, that at least gives people something to think about and to go from there. Maybe hopscotch to something else from there. But at least you're keeping the conversation going. And that is another crucial pro tip there. Puede gustar y a la otra no. Two over one, siempre. Y Democracy. obviamente también es tu trabajo como parte de esta banda ver por qué a los otros músicos sí les gusta y qué está haciendo para esta canción. Y tipo, tal vez a mí me choca hacer los feels de esa manera, pero híjole, tienes que tener esa apertura a ver qué onda, y a veces te puede no gustar y no te gustó y no te gustó, y a veces tienes que vivir con eso. Yo también, si hay rolas de nosotros que de repente dice que no me gusta eso, pero aprendes a como, le agarras un cariño, encuentras una manera que un lado sí te guste, obviamente, pero sí es de que you need to be able to live with it, porque si es algo que dices, no va contra todo lo que soy como músico, como persona. You guys are wrong, we're going to do it Pero that más que way, nada es okay. comunicación y Anyway. dejar el ego atrás, porque es muy fácil decir que no, es que es mi idea y yo quiero que mi idea sea esta y que se quede, Yep. porque yo lo estoy diciendo y pues así no funciona. Pero es mucho de tranquilidad, sí. Gracias. Nada. Excellent. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas felicidades. No egos, please. Un orgullo que pues, mexicanas representen tanto el género del rock. Mi pregunta es muy sencilla y muy básica. A la hora de componer, compone en inglés y en español, y tienen las canciones en inglés o en español. ¿Qué tanto es lo difícil, a lo mejor, que la piensen primero en español, a lo mejor, y digan, bueno, la voy a poner en inglés, o viceversa, ¿no? Que digan, ok, la pensé primero en inglés y ahora que la quiero poner mejor en español, ¿cómo lo deciden o cómo es el proceso? Es exactamente así. Empezamos a trabajar y de repente la estás escribiendo en inglés y es de que pero nosotros cuando componemos en inglés la estamos componiendo en español. En el proceso estamos hablando en español, no encontramos una palabra y la estamos diciendo en español. También cuando componemos con otra gente, So they know what they want to get across. la estamos componiendo en español. Lo que sí está interesante es cuando estamos haciendo una canción en inglés y la cambiamos a español. Esto nos pasó con la última canción que hicimos, ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? No estuvo tan difícil porque el fraseo, no, sí estuvo bien difícil, perdón. Estuvo de pesadilla porque aparte no teníamos tiempo. Literalmente terminamos el día que grabamos las voces. Fue una locura, pero más que nada tener la esencia,
flexible entre los lenguajes, pero para nosotros escribir en español sí está más difícil, las palabras son más largas, puede ser un poco rimbombantes, a veces se escucha muy roñoso, pero pues es encontrar el sonido que a ti te gusta con música, pero no batallamos tanto en ese switch en sí cuando está en el momento de componer. Y yo creo que es un superpoder para nosotros cuando estamos componiendo con gente que no habla español, poder ponernos de acuerdo nosotras en algo que no nos está gustando, que nos están proponiendo en español, y nada más decirlo en inglés de que, ay, mejor esto, está brutal. Oh, okay. So it sounded to me like they were saying, well, yes, we will start writing something. Maybe we start writing it in English and then realize that it's going to go better in Spanish. Sometimes time constraints may have something to do with that, but apparently that is what happened with Que Mas Quieres. They just found that they could get it across better. They already have the theme in mind. They already know what they're writing about and where they want to go with it. Now it's just a matter of choosing the best word flow that they can, and which language perhaps is going to accommodate that the best. But at least having that extra language of Spanish, even if you're just going to be writing in English, it may help you think about other ways to express the same idea. I would say that that's a superpower, because that's definitely going to help with the quality of your songs. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Primero que nada les quiero agradecer porque a mí y a mucha gente nos han ayudado mucho con su música. Entonces, muchas gracias. Y yo les quiero comentar que tienen que estar atentas a muchas cosas, ¿no? A lo que les dicen, a el staff, el público, el otro escenario, pajarito que va volando, ¿no? Entonces, ¿qué tan automatizado lo tienen o qué tanto les cuesta de verdad? Y bueno, ¿qué se enfocan más? Imagino que en todo, ¿no? Pero ¿hay algo que les gustaría enfocarse más sobre las otras cosas? Ay, Jesús, ok. Al principio, cuando apenas estás desarrollando esa habilidad, sí está bien cañón. Es un dolor de cabeza, especialmente porque estás poniendo atención. Right, like birds flying by. Estás poniendo atención qué está pasando en el público, qué está pasando side stage, o sea, de todo. Pero ahorita ya, o sea, precisamente es muy natural, automático. Y yo, personalmente, lo que más le pongo atención siempre es si se están equivocando. Se escucha feo, que siempre estoy al pendiente, ¿cuándo la van a regar? Pero nuevamente, como no tenemos tiempo de ensayar, esos errores que hacemos en vivo son los que les tenemos que poner atención en el siguiente show para que no vayan a suceder. Es la única manera en la que nosotros podemos ensayar. Entonces, eso es en lo que yo me fijo más, pero no sé, Lita, a ver. Pues sí, como dices, es importante estar poniéndole atención a todo, sobre todo porque hay escenarios, no sé, si Dani se está acercando mucho a la orilla, se va a caer, pero eso ya es como, algo está volando, algo te va a caer encima, pero eso ya es automático, porque ya tenemos también ensayado nuestras partes. Right, as they mentioned earlier, fijar en lo que está the song is automatic porque lo que estamos tocando ya es en automático. in their heads. Pero sí, como dice Pau, yo creo que en vivo es fijarnos qué salió mal en ese show y suena como si no suena feo. O sea, si suena que, me estoy fijando a ver si alguien se equivocó, pero es la manera en la que podemos aprender y la que podemos mejorar nuestros shows y es de que, So it's not a bad thing. It's es importante también attentive de que, thing. yo sola, me equivoqué en esto, para en el siguiente show ver cómo lo puedo mejorar, cómo podemos tocar mejor Pau y yo, cómo podemos tocar mejor Dani y yo, o cosas como, en este show me gustó que Dani y yo nos acercamos e hicimos esto, entonces me di cuenta que hicimos algo diferente y en el siguiente show lo podemos volver a hacer, y cosas así pequeñas que nos vamos fijando para hacer nuestros shows mejores. Right, so again, with that level of preparation already invested in the music, things can happen like birds flying right by your face or whatever. Whatever's going to happen, bottle rockets or whatever. And you're going to be able to handle it and get, you won't get rattled as easy. And so that's yet another reason that being really well rehearsed is a good thing. So getting close to the end here. 4 more minutes. Primero que nada, mucho gusto y qué honor, de verdad. Para Pau, quería preguntarte, yo estoy como aprendiendo a tocar la batería y lo que me pasa mucho es que me cuesta como concentrarme porque, por ejemplo, me pongo a tocar una rola y no me concentro y empiezo a pensar otras cosas y ya se me va la nota. Como algún tip que tengas para poder concentrarte 100%. Yo con el déficit de atención lo súper enfocada. Yeah. Pero struggle is real. Mucho, especialmente cuando empecé a tocar la batería, de repente estaba toda lela, me iba
iba la luna, quién sabe qué estaba pasando. Pero más que nada es de que cuando te pasa eso es de que, no estoy enfocada. Y como que tratar de... A mí me pasa mucho los shows. De que estoy tan en automático que de repente estoy pensando que sí, tipo, ¿quién va a pedir bañarse primero? Que si va a cenar quesadillas o no. Y me pierdo por completo y regreso y me equivoco. Pero más que nada cuando te pase eso, al momento de como volver a entrar a la realidad, enfócate en cómo te vuelves a adaptar. O sea, esa habilidad de que, híjole, me estoy equivocando al entrar, pero en un segundo ya puedo estar otra vez normal. Sí, pero así de que tips de que, ¿cómo no irte? ¡Ay, sí tiene tips! Que a mí me pasa lo mismo en vivo, me pongo a pensar en algo más. Y yo creo que lo más importante para mí cuando me pasa eso es no Don't estresarme, panic. porque si me empiezo a estresar, me equivoco. Es el Exactly. momento donde vuelvo a la realidad y digo, Stress ¿qué tengo que equals tocar? mistakes. Y es relajarme y decir, me sé la canción, sé que estoy tocando, he tocado esta canción miles de veces. Entonces el momento en el que no me estreso es el momento en donde puedo seguir fluyendo bien, porque el momento en el que me empiezo a estresar de qué sigue, me equivoco. Entonces es nada más relajarte y saber Down to preparation again. que te sabes la canción y sabes lo que estás haciendo y sabes qué estás tocando. Si confías en ti, en lo que estás haciendo, vas a poder volver bien y enfocarte en lo que estás haciendo. Y si estás ensayando, a mí lo que a mí me funciona con mi very short attention span es ensayo poquito, pero muchas veces. O sea, yo no puedo estar 1 hora ensayando así seguidita porque me voy a dejar de enfocar y va a ser contraproducente porque voy a empezar a ensayar Oh, yeah. mal, por compromiso. Right. Entonces le doy media hora a esta cosa, no decir que empiezo media hora con mi técnica de los pies. Y ya me empiezo a ir, empiezo a practicar otra cosa, empiezo a ensayar otra cosa. Si estoy sacando una canción, igual como que me voy por partes, y si me empiezo a aburrir de esta parte, me voy a otra parte. Esa es la manera que So yo she splits up the tasks, mi focus ahí. chunks it out. Ejercicio para soltar las muñecas, porque eso me cuesta muchísimo. Ay, Jesús. A mí también, o sea, cuando empecé a tocar me costaba un chorro de trabajo, siempre estaba bien tensa, me causó muchos problemas. Me encantaría darte así un tip. Yo, o sea, más que nada es de empezar a ponerle atención. O sea, al darte cuenta que te está pasando es buenísimo, porque ya sabes que te está pasando. Entonces yo lo que hago es de que cuando me pasa en vivo, empiezo a estar tensa, lo siento en mis manos, en mis dedos, y nada más pues, me empiezo a relajar, de que no, prefiero que se me caiga la baqueta ahorita a que esté así de tensa porque me va a empezar a afectar, y ya como que me relajo. Respirar hay un chorro, yo creo que a veces se nos olvida mucho como músicos respirar, pero eso ya como te deja el cuerpo más lúcido. Muchísimas gracias. Sí. They're very present about the issues of stress. Ok, bueno. Ya, muchas gracias por su tiempo, se pasó bien rápido, perdón. Ojalá hayan aprendido algo y que se hayan resuelto algunas dudas y muchas gracias, ¿ok? Nos vemos, gracias. Well, that was really interesting. Yeah, so a lot of it really, I mean, it went over a lot of the tips that we have heard before from the band in various interviews, you know, in other scenarios. How they handle the stress of the situation was kind of the last topic they touched on there. They all have their own ways of coping with sudden stress or just getting frustrated with a situation and being able to drop back a little bit and refocus, recenter themselves, learn to breathe again, you know, just slow things down a little bit. And it works. And my understanding is it takes a lot for Allie to get rattled on stage. So she's been practicing this for a while. All seems to come back to the metronome, followed by really, really knowing your part, maybe composing your part, getting really, really happy with it, and then rehearsing it to perfection so that you can then go to the band. And now the band works on the whole song together, and they get something really tight and perfect that they want to represent this song. And then you put it up in front of an audience, and you're that well rehearsed, and you know what you're going to do, that you don't have to worry about it if other things happen. That's another stress buster right there. It's just the preparation. If you're ready, it is so much easier to be up on stage. It was cool seeing them discuss this here. I had no idea this existed.
I am a bit surprised that Ali was one of the two presenters here, and they pretty much split. Maybe Pau had a little bit more in terms of the words, especially after the microphone went away. I think they started with 2 mics, so I'm not sure what happened there. I missed that part. Up until they were down to 1, Ali was really talking just as much as Pau. And it's interesting because in these moments you can see a little more of her personality than we are used to seeing. So that was nice. Very cool workshop, masterclass, I guess you would call it. I'm wondering if they're going to do more things like that in the upcoming festivals this summer or this spring. Hopefully they will. But I noticed, it didn't seem like they had a huge crowd there. All right, I guess I can understand that. I wonder what happens this year because their profile has gone up. At this point, Keep Me Fed wasn't out yet. They had a few songs out. I think of it 4 by now, by this time, March 16. We'll see if they do it again. Anyway, this was fun, and I'm glad they did this. I'm glad somebody captured it. They had to go through quite a bit to capture that. Pretty good translation. Some of those captions were a little odd, but what are you going to do? I got the gist. If you think that I missed anything that was really crucial, please let me know. Just drop it below, and I will take note for the future. Big thanks to the people that pointed this out. I think a couple people actually had pointed this out over time, so glad to get to it. And if you have other suggestions for me, just go ahead and leave them below, as well as your thoughts on this segment. And just if you learned anything in particular, if you're a musician and you were happy to hear some of this advice. And if you enjoyed this video, please give it a like. And if you enjoyed the presentation, please subscribe. All right, thanks so much for joining me on this, and I will catch you on the next one. All right, take care, folks.